Hola, yo soy Luisina Molina, soy licenciada en Ecología Urbana. Trabajo en el Departamento de Gestión de Comité de Cuencas y Consorcios de la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. En el webinar de hoy vamos a hablar sobre la relación entre el agua y la sociedad. Y para empezar a hablar de esta relación entre el agua y la sociedad, vamos a empezar a comentar lo que es el ambiente. Un ambiente es aquel lugar donde se dan diferentes actividades. Nosotros cuando pensamos en un ambiente, quizás pensamos, lo primero que se nos viene es un ambiente natural, prístino, con un paisaje bonito. Eso es un ambiente natural. En ese ambiente se van a dar diferentes relaciones porque nosotros, los seres humanos, somos parte de ese ambiente y vamos a tener diferentes relaciones. De esas relaciones nosotros podemos clasificar el ambiente en rural, en periurbano y en urbano. Lo que es el ambiente rural lo vamos a relacionar con actividades agropecuarias. Vamos a tener, si pensamos, las viviendas mucho más espaciadas, mucho sector productivo. El ambiente urbano lo vamos a pensar, lo que no se nos va a venir a la cabeza van a ser edificios, ciudad. Y el periurbano va a ser una mezcla entre lo rural y lo urbano, es esa zona de transición. Las actividades que lo van a caracterizar a cada sector, vamos a pensar en un ambiente rural como aquel ambiente en el que las actividades, como venía diciendo, están relacionadas con las actividades agropecuarias. También vamos a ver un ambiente más relacionado con lo urbano cuando vamos a ver actividades que tienen que ver con más prestación de servicios. Y las actividades productivas a nivel industrias van a ser menores en el área urbana y se van a ir desplazando hacia la zona periurbana. La zona periurbana, además de tener actividades fabriles, vamos a ver que hay mucha actividad relacionada con la horticultura, la producción de frutas, hortalizas, que van a proveer a la ciudad de la entrada de lo que decimos energía, ¿no? El consumo de alimentos, por ejemplo. De estas diferentes relaciones nosotros podemos pensar a la ciudad como un ecosistema. Un ecosistema va a ser esta relación entre el hombre y su entorno. Cuando nosotros pensamos en la ciudad como un ecosistema, vamos a pensar en cómo se relaciona el ser humano con el ambiente en el que se desarrolló. Vamos a ver que lo modifica, que lo altera y que de él se va a proveer tanto de energía como de agua, como de alimentos. Uno de los principales recursos que va a utilizar el hombre va a ser el agua, o uno de los recursos principales junto con el suelo que tenemos en la provincia de Buenos Aires. El agua lo vamos a considerar un recurso multifuncional. ¿Qué significa que sea un recurso multifuncional? Que nosotros lo vamos a usar para todo. Lo primero que pensamos es en calmar la sed, pero también cuando empezamos a pensar un poquito más allá, vamos a pensar en el aseo personal, vamos a pensar en la producción de alimentos, que necesitamos regarlo, vamos a pensar en los procesos productivos, que todos en mayor o menor medida llevan consumo de agua, pero también vamos a tener en cuenta las actividades recreativas. Si nos queremos meter a una pileta o si queremos ir a contemplar un río, lo que no nos tenemos que dejar de lado es de pensar que el agua también es un recurso fundamental para el desarrollo de la vida, no solo de la vida humana, sino de todas las especies. Otra cuestión que también tenemos que tener en cuenta y no olvidarnos es que también lo utilizamos hasta para la producción de energía. Las represas hidroeléctricas también se abastecen de agua, es el movimiento del agua el que nos da esa energía. Entonces, desde ahí que nosotros hablamos que empieza una competencia de usos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos queremos usar el recurso y tenemos que encontrar el equilibrio para poder usarlos entre todos y que no se vea afectado. Es un recurso que si bien puede responder a un ciclo, y por eso pensaríamos que es inagotable, el agua potable, el agua en buena calidad, cada vez es menor. ¿Por qué? Porque la estamos contaminando a un ritmo mayor del que el agua se puede autodepurar. Por todas estas cuestiones empiezan a generarse lo que denominamos problemas ambientales. Los problemas ambientales van a ser aquellas situaciones que se dan entre esta relación entre la naturaleza y el ser humano, en donde se empieza a romper ese equilibrio por diferentes intervenciones que uno va haciendo. Cuando empieza a afectar a la población, entonces ahí vamos a hablar de un problema ambiental. Bueno, los problemas ambientales que se dan en la naturaleza
los estamos viendo cada día más, y en la provincia de Buenos Aires es en el que nosotros vamos a hacer hincapié. Como por ejemplo, todo lo que están relacionados con el agua, con la contaminación del recurso hídrico, no solo por el vuelco de efluentes industriales, sino también por el arrojo de desechos domiciliarios, de residuos domiciliarios, que afectan al curso de agua. Y muchas veces interpretamos que ese curso de agua, en vez de ser un lugar de recreación, termina siendo un sumidero de residuos. Cuando nos acostumbramos a que eso es así, cada vez ese recurso está más contaminado y es una fuente de agua dulce. Entonces, si bien no vamos a ir a tomar de agua de esos cursos de agua, podemos hacer que su calidad mejore y al menos tener una relación con ese curso de agua de contemplación, de recreación sin contacto directo. Por ejemplo, podríamos subirnos a un botecito. Y hay otras cuestiones que se observan también en las ciudades, es que si bien sabemos que ese agua está contaminada y vemos que se arrojan residuos, vamos a ver a los niños jugando. Entonces, si nosotros estamos viendo que hay niños y niñas jugando en esos cursos de agua y a su vez estamos viendo que se están arrojando residuos, estamos viendo que hay un uso que se le da a ese recurso que no es compatible con la calidad que tiene. Entonces, desde ahí que tenemos que pensar de qué manera nos estamos relacionando y hacia dónde queremos ir. Bueno, los problemas ambientales que están relacionados con el consumo de agua y la eliminación de efluentes cloacales domiciliarios tienen que ver con la falta de provisión de aguas y cloacas. Esto que hace que la población que necesita abastecerse de agua para consumo realiza perforaciones, muchas veces precarias, y en esos casos pueden afectar a la salud. También se ocurre con la evacuación de excretas, que muchas veces van sin tratamiento a algún curso de agua, y eso también compromete su calidad. No podemos pensar en llevar una red de agua potable sin pensar en cómo vamos a sacar eso. Eso es importante tenerlo en cuenta porque como nosotros acá nos manejamos con un sistema de cuencas hídricas, si yo traigo agua desde otra cuenca y lo meto en mi área, la tengo que sacar porque si no hay un excedente hídrico en esa cuenca. De acuerdo a las diferentes actividades que habíamos hablado en un principio, vamos a distinguir, por ejemplo, los problemas ambientales relacionados con las industrias, que muchas veces se da por sobreexplotación. ¿Qué quiere decir esto? La sobreexplotación tiene que ver con una extracción a una tasa mayor de lo que este acuífero se puede recargar. Después también podemos tener problemas de salinización, porque al sacar tanta agua en los diferentes acuíferos que nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires, el acuífero que nosotros utilizamos, que es el del medio, que es el acuífero Puelche. Debajo del acuífero Puelche vamos a encontrar otro acuífero, que es un acuífero más salado, que si yo saco mucha agua del acuífero superior, como de algún modo están conectados, el agua salada puede ascender y producir salinización del agua. Pero también podemos tener problemas por el vuelco de efluentes fuera de los parámetros que norma la autoridad del agua. Por eso se norman los vuelcos, tienen un sentido, por eso se piden los permisos que se tienen que pedir, para evitar la contaminación de los cursos de agua. Muchas veces estos tratamientos, que por parte de las industrias, son nulos o ineficientes. Entonces, de esta manera se vuelcan y contaminan el recurso hídrico. Hay otros problemas que también los podemos relacionar con el sector agropecuario, que tienen que ver con el riego excesivo. Entonces también vamos a tener perforaciones que sacan mucho más agua de la que el cultivo requiere, y se produce también una sobreexplotación del acuífero y altera también la calidad, el uso de diferentes agroquímicos que se pueden estar utilizando de forma excesiva. Por otro lado, tenemos las problemáticas derivadas de las inundaciones. Muchas veces en la provincia de Buenos Aires hay sectores donde la topografía es mucho más deprimida, como si fuera una palangana, entonces cuando llueve el agua se junta ahí. Se realizan muchas veces obras clandestinas para sacar el agua de un campo y se lo mandan al campo de al lado. Entonces estos canales que no están constituidos como corresponden, que no se hizo la evaluación necesaria para no perjudicar a nadie, hace que se produzcan inundaciones aguas abajo.
También podemos ver que los diferentes sistemas productivos pueden llevar a la compactación de suelos. Que al estar el suelo compactado impide la infiltración natural y hay un excedente hídrico, o sea, hay agua además que va a empezar a circular y va a producir inundaciones de campo. En relación a los problemas ambientales del uso de agua domiciliario, muchas veces también hacemos un uso irracional del agua, sobre todo en las zonas donde mayor disponibilidad de agua hay, donde pensamos que el agua viene de la canilla, que uno abre y siempre va a haber agua, entonces la usamos en exceso. Ponemos el lavarropa con 2 remeras con carga completa, entonces el agua se utiliza para lavar 2 remeras cuando podría haber lavado 5 remeras y 2 pantalones. Entonces de esa manera estamos utilizando mal el agua. O cuando nos lavamos los dientes y nos cerramos la canilla, cuando regamos en horas donde hay mucho sol, entonces el agua que yo usé para regar no se la va a llevar la planta, sino se va a evaporar. O cuando tengo una pileta en verano, una pileta de lona y la lleno y la vacío cada 3 días, en vez de tener prácticas un poco más conscientes y de limpieza para que el agua dure toda la temporada. Y nosotros tenemos la suerte de tener el sistema de cloacas. Muchas veces tiramos y contaminamos el agua que va a las cloacas tirando aceites, tirando pinturas, tirando cosas que no serían orgánicas que pueden ir al sistema cloacal. Todas estas cuestiones hacen que nosotros tampoco a nivel domiciliario tengamos una buena relación con este vital recurso. Luego podemos hablar de la relación con la producción de ciudades. Nosotros al producir ciudad, tenemos que producir ciudad pensando en el entorno en el que la estamos produciendo y no copiar modelos o hacer un edificio de determinada manera porque me parece bonito o como quiero estar cerca del río, me instalo en la orilla del río y levanto el terreno y ahí me pongo una casa divina mirando el río. Tenemos que entender que el río no es solo el agua que pasa por un canalcito, sino que el río tiene un valle de inundación. El valle de inundación es lo que rodea a ese curso de agua y que en caso de lluvia se va a ocupar el río ese lugar. Si nosotros construimos ciudad en esa zona, nos vamos a inundar. Y si la construimos tenemos que tener idea de cómo construir en esa zona. No es solo elevar el terreno y listo, porque eso va a traer problemáticas ambientales muy importantes. Otras cuestiones que tenemos que tener en cuenta están relacionadas con el respeto y el conocimiento del ecosistema en el que estamos construyendo y ver si existen o no existen, por ejemplo, humedales en torno a esos cursos de agua, en donde las especies que allí habitan van a tener un rol importantísimo en el ambiente en el que viven. Otras funciones que cumplen los humedales son de retención de agua y retardar estas crecidas. Si yo destruyo el humedal para construir una ciudad de arriba, esa ciudad o ese barrio o ese conjunto de viviendas que se estableció allí, hay una alta posibilidad que se inunden y además se va a inundar una zona más alejada porque antes el agua era retenida por ese humedal y ahora está siendo impedida esa infiltración porque hay una ciudad ahí arriba. Todas las alteraciones que nosotros hagamos en el ambiente, como decía anteriormente, van a tener una consecuencia sobre ese mismo ambiente que nosotros construimos. Otra problemática que nosotros podemos observar en las zonas del periurbano están relacionadas con la proliferación de invernaderos. Los invernaderos, que son estas especies de casitas hechas con nylon para que el sol entre y puedan crecer mejor las plantas, tienen una problemática que impermeabilizan también el suelo, porque son grandes extensiones de tierra bajo cubierta, o sea, están todas abajo de un nylon. Cuando llueve, este agua no infiltra, sino que va a escurrir y va a producir grandes inundaciones. Bueno, con todas estas problemáticas tenemos que pensarnos qué podemos hacer. Para cada sector hay alternativas y ahí lo primero que debemos hacer es cambiar la mirada que tenemos y pensar que nosotros somos parte del ambiente y no que dominamos el ambiente. Una vez que nosotros lleguemos a este acuerdo, vamos a poder pensar en qué cuestiones podemos mejorar
para seguir disfrutando de un ambiente sano. No es que vamos a decir que no haya industrias, al contrario, las industrias tienen que estar, pero pueden invertir en lo que son tecnologías limpias, pueden reducir la cantidad de efluentes, mejorando la tecnología o captando el agua que sea necesaria. Todo el agua que yo capto y no la estoy utilizando para la producción se me mezcla en un efluente y se contamina. En aquellas zonas donde se impermeabiliza una gran área, se construyen reservorios, que son como tanques que captan el agua de lluvia, que antes se infiltraría, pero que ahora cae en una zona impermeabilizada, se junta, va a un tanque y luego o se libera cuando ya no llueve, o se utiliza, por ejemplo, en una red de incendios. Otros, con este agua de lluvia, lo que hacen es regar, porque tienen grandes predios, entonces en la zona donde no está impermeabilizada, riegan, entonces la están devolviendo al ambiente, intentando respetar lo más posible este ciclo del que hablamos. Cuando hablamos del sector agropecuario, el sector de producción primaria, existen diferentes opciones de riego eficiente. En cuanto al sector hortícola, también existe diferente reglamentación donde se les pide que puedan armar reservorios también, que este agua que cae arriba de los invernaderos puedan colectarla y después utilizarla para regar. Porque si yo estoy sacando agua de una perforación para regar y el agua de lluvia se me va porque no infiltra por el invernadero, estoy rompiendo ese balance. Entonces, captando ese agua de lluvia y utilizándola para riego es una buena alternativa. A nivel domiciliario, ¿qué vamos a hacer? Bueno, respetar e intentar usar el agua cuando la necesitamos, para lo que necesitamos, no derrocharla. Utilizar diferentes sistemas para, si tenemos una pileta, bueno, ver cómo poder mantener el agua de esa pileta para que esté siempre limpia y no tengamos que cambiarla a cada rato. Disponer adecuadamente los residuos, no andar tirándolos en cualquier lado, y tanto los residuos sólidos, que es la bolsita que sacamos, no es porque sacamos la bolsita de nuestra casa se termina el problema, sino que ahí recién es donde empieza el problema. Cuando tenemos algún residuo líquido, no tirarlo por la alcantarilla, buscarle la alternativa para disponerlo correctamente. Hay diferentes políticas de recupero de aceite vegetal, por ejemplo. Entonces el aceite después de freír no lo tiro por la alcantarilla, sino que lo junto en una botellita y se dispone municipalmente. Y bueno, hacer un consumo responsable. Cuando decimos consumo responsable no es solo del agua, sino de todos los productos, porque si yo consumo productos de manera irresponsable, consumo demasiado o consumo productos que tienen mucho packaging, para hacer ese packaging se utilizó agua. Entonces pensar siempre que en cada parte del proceso productivo se utiliza agua. Todo lo que yo compro y lo tiro, se utilizó agua para producirlo. Entonces, si yo eso no lo elijo no comprarlo, estoy ahorrando agua de esa producción. Otra cuestión es que suele suceder es regar el auto en vez de lavarlo, o sea, lavar el auto con la manguera. Se gasta muchísima agua de esa manera. Sí se puede lavar con un balde, donde uno usa los 5 litros y usará 10 litros más para baldearlo, y ahí ya está, mientras que con la canilla abierta no medimos esa cantidad de agua. Cuando hacemos ciudad, tenemos que fundamentalmente respetar el ambiente en el que se está desarrollando esa ciudad. Primero conozcamos dónde vamos a implantar la ciudad, cuál es la dinámica ecosistémica y cómo vamos a intervenir haciendo ciudad. Se debería profundizar la conciencia en cuanto a un área verde recreativa, a áreas, reservas naturales urbanas que ahora hay en varios lugares, en donde conservo el ambiente natural y generalmente están asociados a un curso de agua. Entonces, conocer ese ambiente y no asociarlo a un lugar donde se tiran desechos es fundamental para empezar a amigarnos. Y bueno, lo importante, que nos quede claro, y me gustaría volver a repetirlo, es que entender que el ciclo hidrológico o el ciclo del agua no nos tenemos que olvidar. A la hora de hacer gestión tenemos que pensar en ese ciclo, en no romper ese ciclo, en buscar la forma de que ese ciclo siga circulando. Mirar las problemáticas ambientales con un enfoque de cuenca es fundamental. Nosotros vamos a ver que si modificamos algo en alguna parte de una cuenca va a tener efectos en la otra. Entonces, cada vez que yo modifico tengo que saber que eso va a tener un impacto y evaluar si esa modificación es para mejor
o ese impacto me va a perjudicar más de lo que esta mejora me contribuyó. Tenemos que comprender que las problemáticas ambientales no entienden de límites políticos, van a entender de límites naturales, o sea, la naturaleza es la que lo regula, no nosotros como sociedad. Por eso tenemos que empezar a pensar en una ciudad que sea más amiga del ambiente y considerar que nosotros en la provincia de Buenos Aires, en la mayor parte de nuestro territorio, somos muy afortunados de tener una disponibilidad tan grande del recurso hídrico que tenemos que empezar a valorar y a cuidar.